Buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos al webinar Inteligencia Artificial en Investigación en Salud en Cooperación Internacional. Una reunión que nos invita a explorar el impacto de la inteligencia artificial en la investigación en salud y a conocer herramientas y aplicaciones que fortalecen la gestión de la información y la producción de conocimiento científico. Soy América Cruz, comunicadora del INCAP, y tengo el agrado de conducir esta actividad. Para dar inicio a la jornada, escucharemos las palabras de bienvenida de la jefa del Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos del INCAP, licenciada Lucía Castellanos, a quien cedo este espacio. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, América. Bienvenidos a todos y todas al programa de webinarios de fortalecimiento de competencias en la búsqueda de información científica en salud y nutrición. Agradezco con mucho su participación e interés en estos espacios de actualización y diálogo que nos dan oportunidad para compartir conocimientos y a través de estos webinarios que fueron coordinados por la biblioteca del INCAP, pues vamos a ser partícipes de muchos conocimientos que hoy en día son de gran utilidad. Durante las próximas sesiones, porque como ustedes seguramente sabrán, esta es una de las primeras sesiones que van a tener este programa, pero aquí se van a abordar temas clave para mejorar nuestras prácticas usando inteligencia artificial y poderla aplicar en investigación en el ámbito laboral de cada uno de nosotros y en el ámbito cotidiano también. Agradezco especialmente al ponente que tenemos el día de hoy, Ludwig Lamas, por su tiempo y compromiso, y espero que todos estos encuentros sean provechosos y contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de todos los interesados. Muchas gracias y demos por iniciado este primer webinario del programa. Muchas gracias, licenciada Castellanos, por sus palabras de inicio. Seguidamente cedo el espacio a la licenciada Valentina Santa Cruz, quien es coordinadora de la Biblioteca y el Centro de Documentación del INCAP, quien nos presentará el programa de fortalecimiento de competencias en búsqueda de información científica en salud y nutrición. La escuchamos, licenciada Santa Cruz. Buenas tardes, gracias América, bienvenidos a todos, muy buena tarde a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a este programa de capacitación, el cual está siendo promovido desde la Biblioteca del INCAP y que su objetivo principal es promover el desarrollo de competencias en gestión de información, redacción académica, uso ético de la inteligencia artificial y publicación científica que contribuyan a mejorar la calidad, visibilidad e impacto de la producción científica en la región. Hoy en día las bibliotecas son mucho más que un espacio de consulta o resguardo de documentos. Es un servicio de apoyo al aprendizaje, la investigación, la toma de decisiones y la actualización profesional. Y es por ello que este programa busca acercar a los participantes a recursos, herramientas y servicios de información disponibles para que puedan utilizarlos de manera más eficiente en sus actividades académicas, técnicas y laborales. En esta primera entrega de webinars mensuales abordaremos temas relacionados con la inteligencia artificial y su uso en la investigación, la búsqueda, localización, evaluación y uso responsable de la información, y trataremos de evidenciar la importancia de la publicación científica para los países en el marco de la ciencia abierta. El programa combinará conferencias y talleres prácticos sobre diferentes temáticas relacionadas y se propone realizar una conferencia magistral que sirva de contexto para realizar posteriormente alguna práctica relacionada con la temática expuesta. Uno de nuestros principales propósitos es fortalecer las competencias de profesionales, estudiantes y público en general en temas actuales que involucren a la tecnología con la investigación y presentar herramientas modernas como las distintas IA aplicadas a la misma. Esperamos que este programa sea un espacio práctico, participativo y orientado a las necesidades reales de los usuarios,
Les invitamos a plantear preguntas, compartir experiencias y aprovechar cada una de las actividades previstas. Desde la Biblioteca del INCAP, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar la gestión del conocimiento, la formación continua y el acceso oportuno a información de calidad. Agradecemos su participación y esperamos que esta capacitación les brinde herramientas útiles para su trabajo y desarrollo profesional. Sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias, licenciada Santa Cruz. Nuestro invitado para la charla magistral de inicio de este ciclo de webinars con el tema Inteligencia Artificial en Investigación en Salud y Cooperación Internacional es el doctor Ludwig Antonio Llamas Álvarez. Él es doctor en Ciencias de la Dirección de Investigación e Informática Aplicada de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Posee un postdoctorado en Proyectos Tecnológicos Públicos, UNCIG, CONAE, Argentina 2026. Es coordinador del Programa de Investigación y Evaluación de Políticas Públicas, MAJOIS, Guatemala 2023-2026. Coordinador de la Comisión de Asuntos Científicos del Colegio de Ciencias Económicas de Guatemala por el periodo 2023-2026. Presidente de la Comisión de Ciencias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala por el periodo 2023-2026. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Llamas, y antes de iniciar su ponencia, les informo a los participantes que al final habrá un espacio para preguntas. Así es que anoten sus preguntas y se las proponen al expositor al finalizar su ponencia. Lo escuchamos, doctor Llamas. Sean todos bienvenidos. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Paso a compartir directamente la presentación. ¿Me confirman, por favor? La vemos perfectamente, doctor. Excelente, muchísimas gracias. Pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, pues es un gusto estar acá con todos ustedes. De alguna manera, pues esta actividad que está presentando pues este Instituto de Nutrición de Centroamérica, pues les doy una más cordial felicitación. Ciertamente es un instituto muy querido dentro del ecosistema científico. Lo recuerdo claramente desde que estaba en la universidad como estudiante de licenciatura, un estudio muy característico, el estudio longitudinal de Oriente, pues creo que a muchos nos dejó muchas enseñanzas a lo largo de los años. Entonces, por lo mismo, es un gusto, un placer estar acá con todo este ecosistema. Una cordial felicitación a las autoridades por incentivar este tipo de actividades de gestión del conocimiento. Entonces, por lo mismo, pues el día de hoy, pues con esta invitación, la cual agradezco, voy a desarrollar el tema acerca de inteligencia artificial y algunas acotaciones. Digo algunas porque evidentemente es un vasto terreno lo que hay que manejar y que dentro de todo ese contexto, pues se estarán haciendo algunas reflexiones pues de cierta relevancia. ¿Cuál es mi plan de trabajo o cuál es mi propuesta? De alguna manera, pues lo que trataría de abordar es una cuestión muy sencilla. Tengo una pequeña red semántica, es decir, unas pequeñas denominaciones, definiciones, conceptos que me van a amparar para poder hacer ese desarrollo de estas reflexiones. A lo largo del camino iré incluyendo algunos ejemplos, unos ejemplos según lo que vayamos desarrollando, según la lámina que corresponda, y por ahí les voy a ir proponiendo algunos ejercicios. Entonces, estos ejercicios obviamente son de conceptualización, son de reflexión, no van a pensar que tienen que programar o hacer cuestiones de código, sino que son más que todo para ver las implicaciones de la inteligencia artificial. Entonces, por lo mismo, si tenemos la oportunidad, pues en una segunda sesión, en la próxima semana, si la cual queda habilitada, pues estaríamos pues dispuestos de poder abordar no solo esos resultados, sino que también las implicaciones con otros temas mucho más profundos, como la ética, bioética, neuroética, la diplomacia científica y las implicaciones pues para largo plazo. Entonces, por lo mismo, paso directamente ya después de hacer estas acotaciones metodológicas con la temática. Para comenzar, pues problematicemos, porque esa es la idea. Ustedes ya se dieron cuenta, hasta me quité el saco, hay un poquito de calor, entonces por lo mismo creo que estamos en confianza, estamos en esa confianza de científicos, gente que nos dedicamos a la ciencia, y bueno, que es parte de la vida, del día a día de cada uno de nosotros. Entonces, por lo mismo, no sé hasta qué punto en la audiencia, me imagino que va a ser muy heterogénea, podrán haber tanto estudiantes de licenciatura, esperaría yo también estudiantes de nivel medio, pero también puede ser que hayan estimados científicos a nivel pues doctoral, postdoctoral. Pues por lo mismo vamos a hacer un balance que nos permita hacer pues un tipo de uso de categorías lo más mesurado posible, sin caer en exabruptos informáticos o de aplicaciones pues muy complicadas, muy oscuras.
Entonces comencemos por lo mismo, pues abordando una de las cuestiones tal vez más problemáticas de la que poco se habla y es precisamente qué es una inteligencia artificial. Si se dan cuenta, aquí no hay ninguna definición de qué es inteligencia artificial. Al contrario, lo que aparece es una serie de figuras literarias, figuras dentro de esa composición. Me imagino que alguno de ustedes habrá escuchado a Enrique Muñoz Meani, un gramático acá, pues que era muy utilizada su perspectiva literaria en Guatemala, incluso hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado mucho, ese tipo de teoría cualitativa, porque efectivamente trasciende épocas. Por lo mismo, dentro de esa clasificación de las figuras literarias sobresale unas que son las que estamos viendo que son figuras retóricas. Dentro de esas figuras retóricas, esto aparece, aquí hay una referencia donde fue extraído, pueden ver claramente que aparece esa denominación de la metáfora, el símil, la hipérbole, personificación, tiene una pequeña flechita, no sé si ustedes lo miran, viene por ahí a la par, donde hay una como que llamada atención, dice prosopopeya, que es la otra forma en que se le llama, y también aparece otra que dice oxímono. Oxímonos son esas cuestiones como que muy contradictorias. Por ejemplo, ciencia ficción. O sea, la ciencia no es una ficción y la ficción no es algo objetivo o estrictamente técnico. Dense cuenta, esa contradicción en sí misma que nosotros como humanos podemos percibir, incluso disfrutar literariamente, de alguna manera es una parte que en una máquina sí genera un problema muy serio. Pero insisto, el oxímono se le llama a esta figura literaria. Todavía no he dicho nada tecnológico. Dense cuenta, en la parte roja dice atribuciones de cualidades humanas a seres inanimados o animales. Dejémoslo en inanimados. En este sentido, pues inteligencia artificial no hemos dicho qué es, pero podríamos pensar que es un recurso, es una herramienta. Claro, no es una herramienta, digamos, como un celular o un teléfono que yo puedo decir, miren, yo quiero un aditamento, un dispositivo de comunicación, compro un celular, compro un teléfono. En este caso, la inteligencia artificial es mucho más abstracto, es un poco complejo, pero momentáneamente vamos a utilizar una definición que no es más que un recurso. Es un recurso tecnológico que nos ayuda para poder hacer algo. No hemos dicho qué cosa, pero sí nos ayuda a hacer algo. Así que igualmente, no es tan simple como decir, miren, quiero comprar una televisión, ya viene una cuestión empacada, compramos una caja, vamos a un distribuidor y al final, pues también podemos tener cierto manejo sin necesidad de leer incluso el manual de instrucciones. Pero en este caso, una inteligencia artificial es un poco más complejo, no es tan simple. Sigamos leyendo. Aparece aliteración, anáfora, sinestesia, metonimia, hiperbatón. A una observación, dense cuenta ahí donde dice la sinestesia, atribuciones de sensaciones físicas o sentimientos o conceptos a los que no les correspondería. Entonces allá vamos haciendo una pequeña problematización. Ustedes han oído repetidamente que dicen la inteligencia artificial piensa, incluso unos son más atrevidos y dicen siente. Cuidado, cuidado, porque ni siquiera tenemos una definición de qué es, por qué estamos atribuyendo cualidades o propiedades o atributos a cuestiones que no las tenemos incluso claras, con todo el respeto. Sigamos entonces, con todo respeto a los medios que se hacen en esta cuestión masivamente. Si ustedes se dan cuenta, sigamos un poquito, sigamos problematizando. De alguna manera, históricamente, pues podemos ver, estas son pues escenas de una película muy famosa, Metrópolis. Y Metrópolis no es de que sea pasado de lanza o una guasa, pues ustedes saben que también va a tener un significado, lo vamos a ver más adelante. Pero Metrópolis fue una película en la que precisamente se hablaba sobre esa transformación humano-máquina. Esas transformaciones humano-máquina salirá, pero bueno, es algo característico del siglo XX. Ahí se inventaron, se descubrieron grandes avances de la física, de la matemática, pues ni modo, pues cuidado. Desde hace más o menos 300, 400, 500 años, aquellos filósofos naturalistas, alguno lo podrá recordar de sus estudios del bachillerato o incluso del ciclo básico en algunas lecturas que se puedan tener, en las cuales pues evidentemente se mencionaba ya la creación de autómatas en función de aquellos elementos, sin caer en unas cuestiones teológicas o religiosas, pues que eran artificiales, los golem, o estas versiones de los ángeles en ciertas visiones de teogonías, de teologías, en las cuales pues atribuían elementos de la humanidad siendo inanimados.
En este caso, ustedes podrán dar cuenta cómo algunos instrumentos utilizados para pues, la adoración de la divinidad, incluso heredaban o tomaban estas particulares características pues muy metafísicas, pero que a la larga, haciendo una comparación histórica, es como que no fuera magia, sino que en tiempos actuales serían esas cuestiones tan pues asombrosas a nivel tecnológico. Entonces, dense cuenta, estas son lo que son evidentemente metafóricas, pues es algo muy característico. Hay una versión muy moderna. Por ahí ustedes pueden ver ya en el extremo derecho de la pantalla, aparecen unos actores muy famosos. Entonces, igualmente, esa película muy famosa se llama Inteligencia Artificial y precisamente era la creación, pues, de la vida. Incluso hay algunas otras películas mucho más atrevidas, incluso donde tratan de generar pues el útero de una manera artificial y generar que ese útero artificial genere vida a sí mismo, una reproducción. Entonces, dense cuenta, son cuestiones fuertes a nivel tecnológico. Obviamente, no es que se esté fantaseando, pero ya estamos rozando en cuestiones no exabruptos. Porque si lo miramos, un Skynet hace 30 años, 35 años, 40, cuando salió esa película muy famosa, insisto, utilizo la cinematografía porque eso nos normaliza conceptos, nos permite aproximarnos como un puente cognitivo a ciertas cuestiones para problematizar. Pero si ustedes recordarán o poder ver esa película a través de las diferentes cadenas de streaming que estén disponibles, ustedes podrán darse cuenta que era la amenaza tecnológica que toma conciencia propia. Esa amenaza de conciencia propia no nos estamos alejando, porque incluso con olor a santidad, hace apenas un par de semanas, el Papa, estamos hablando del Papa católico, pues estaba haciendo pues una presentación pública de su encíclica Magnificat Humanita, o como se colocaba, ¿verdad? Magnífica humanidad. Entonces, si se dan cuenta, esos llamados de atención sobre los grandes riesgos de cómo la tecnología nos está llevando al borde de riesgos pues muy complejos, pues ya nos hacen ver que esa metáfora no está muy alejada, porque precisamente en su séquito de cardenales, en esa mesa amplia de cedro, de caoba, no sé, una madera finísima, allá en el Vaticano, pudieron darse cuenta que estaba precisamente el CEO, el gerente general, el gerente propietario, gerente editor, como lo quieran llamar, de una de las principales empresas, por no decir la que actualmente tiene, pues cierta vanguardia en el desarrollo de estas aplicaciones, estos modelos de IA. Pues por ahí estaba, pues, de parte de Anthropic, ustedes lo podrán ver, son fotos, pues, públicas, en donde ahí estaba precisamente este personaje. La parte más importante no es hacer esa como nota periodística, sino que precisamente esta empresa es la que nos advertía hace apenas unos años, y recurrentemente ya lo ha hecho, de estos riesgos que podrían incluso llevar al colapso social. Hace apenas unas semanas con Fable 5, con mitos, decían los riesgos de cómo podrían hacer, tener una intromisión a los países y quitar pues esa seguridad, esa libertad. Y miren qué casualidad, en esos mismos días, así como Guatemala, surgió un enjambre, que es público, pues eso fue público, de instituciones públicas que sufrieron pues esos vejámenes digitales. Obviamente ya la administración Trump pues tomó cartas en el asunto porque es una empresa norteamericana con capital norteamericano en sede en Norteamérica y prohibió la comercialización de esos productos. Obviamente se levantó ese leve embargo que lo tuvo durante cierto tiempo para poder ajustar estos modelos, pero se le dio un susto al mundo diciendo, miren, esta inteligencia artificial, y no hemos dicho qué es, todavía no hemos dicho qué es, pero lo que se maneja mediáticamente es un riesgo, porque miren, puede ir hasta la cocina y poder saber, no solo saber, tomar posesión de las funciones que tienen sus sistemas informáticos complejos. Eso también nos pone a pensar, por una parte, que aparentemente podría ser muy oscuro. En otra parte, que es tal vez la parte muy alegre, seguimos con la cinematografía. Imagínense películas de hace 30, 40 años, como hoy están siendo una realidad, como incluso, bueno, la película nos dice de una novia virtual, una novia digital, pero dense cuenta, las redes sociales, independiente de esa afiliación subjetiva, emotiva, sentimental, pero no dejarán mentir que esa vinculación de alguien con sus cuentas de redes sociales altamente adictivas no querrán dejar de pensar que es como una novia o un novio virtual. Entonces, dense cuenta,
ya es una realidad. Si lo miramos, eso nos pone a pensar que efectivamente hay una cuestión muy, muy importante sobre qué es una inteligencia artificial. Les hago una propuesta. En ese sentido, mucho de lo que se maneja, y ustedes habrán escuchado, que están entrenando estos modelos, porque así es como lo denominan de manera generalizada, basados en información. Información de todo tipo, pero la característica es información sobre todo basada en el lenguaje humano. Lenguaje escrito, lenguaje hablado, lenguaje que comunica ideas que precisamente provienen de una producción humana. La idea fundamental es de que esta información que se va reproduciendo por seres humanos, si se lograra pues sistematizar, pues uno podría pensarse, si yo tuviera acceso, por ejemplo, al diario de una persona, estamos hablando en retrospectiva. Si estamos hablando en retrospectiva, podríamos pensar, si yo tuviera el diario de una persona a lo largo de toda su vida, yo pudiera saber si esa persona nos dice con total sinceridad todo lo que piensa, lo que siente, lo que hizo. Y de alguna manera, una cuestión pues muy, muy utópica, pero si yo tuviera esa visión de todo lo que tiene de información de su vida, yo incluso podría saber exactamente pues cuáles eran las motivaciones, las razones para poder conducirse de cierta manera bajo ciertos contextos, bajo ciertas circunstancias. Si nos ponemos a pensar sobre esa naturaleza tan curiosa y sobre todo tan espectacular, de que hay patrones y comportamientos sociales que se pueden replicar, y si no miren los ejemplos de padres a hijos, los núcleos familiares, los núcleos de filiación social entre personas muy cercanas o aquellas personas que son presas pues, de los estereotipos sociales y replican simplemente porque es parte de la masa que está realizando ciertos comportamientos, dense cuenta. En ese sentido, esa misma información nos podría permitir para poder conocer qué están haciendo y qué podrían hacer. Esa información. Entonces, dense cuenta, esas aparentes motivaciones que vienen del comportamiento social muy característico de las áreas de la salud, de la psicología, la economía, la antropología, la sociología, áreas de las ciencias sociales cuya materia de trabajo es el ser humano, dense cuenta. Alguien me va a decir, pero bueno, la economía no es salud. Cuidado. Dense cuenta que ahora las ciencias sociales como eje, núcleo, aspecto modular dentro del comportamiento en una sociedad altamente pues informatizada, nos están poniendo a pensar de que muchos de los aditamentos tecnológicos son ahora medulares en el ser humano. Claro, hace 100 años alguien podría decir, miren, totalmente ajeno de los elementos de la política, de la economía, las personas podrían sobrevivir y no les importaba. Incluso hay frases que decían, mire, mijo, si usted no quiere problemas, no se meta ni a religión ni a política y puede vivir a lo largo de su vida tranquilamente. Hoy ya no nos podemos dar ese lujo. Tenemos casi que estar al día de muchas circunstancias, muchas categorías para poder comprender el contexto. Algunos hablan de infoesferas, mis alcances de comportamiento. ¿Esto por qué es importante? Porque dense cuenta, si uno empieza a cotejar y empieza a hacer ese ejercicio de inducción transfinita, ya vamos metiendo terminología científica, vamos tomando ese ejercicio inductivo. Si una persona tiene su diario, bueno, pongámoslo en terminología ya actual, tiene sus redes sociales, tiene sus posts, tiene toda su vida en audios, en videos, en textos. Y si lo mismo se replicara con muchas personas, no creen ustedes que podríamos comprender o conocer el comportamiento social de muchas personas a lo largo de muchas de sus categorías. Pues precisamente mucho de ello ha sido una motivación para generar este tipo de modelos, sobre todo en la mercadotecnia. Porque, por ejemplo, si yo sé acerca de los gustos, las preferencias, los deseos, las necesidades, pues se le pueden ofrecer pues opciones, catálogos de productos, servicios que puedan satisfacer esas necesidades. Desde un par de zapatos, algún tipo de comida, algún tipo de aditamento, vestuario, accesorios, hasta una vivienda, un viaje, la educación de sus hijos, los seguros médicos o en donde podría atenderse, digamos, para un parto, para la atención de una emergencia médica, alguna recuperación de fisioterapia, sucesivamente. Entonces, dense cuenta, es información, información escrita. Ahora, esa información escrita que al final, pues, son grandes cantidades de información y pongan atención, hace apenas unos años, 5 o 6 años, era pan nuestro de todos los días oír la palabra Big Data. Al día de hoy, si me preguntan dónde pasó lo del Big Data, como que si ya no existiera. O sea, ya se acabó la fiebre del Big Data. Ahorita todos quieren hablar sobre inteligencia artificial. Pero dense cuenta,
Ese montón de información, ese montón de datos, al final, pues podemos codificarlos. Y esas representaciones podrían ser, por ejemplo, podríamos codificarlo de una manera muy matemática, que son precisamente la fuente de trabajos de naturaleza cualitativa, de las ciencias sociales, de la etnografía, y que nos permiten comprender, porque estamos hablando de investigación científica, no estamos hablando de cualquier cosa, nos permiten comprender esos comportamientos y como es científico, pues a partir de preguntas motivadoras, de reflexión, de trabajo, hipótesis, ciertas valoraciones, ciertas experimentaciones o procedimientos o procesamientos de esa información, nos permitan arribar a ciertas conclusiones. Y en base a ello, pues hacer algún tipo de sugerencia o ser un poco más aventurados, que si esa información puede tener alguna vinculación tecnológica, poder generar o sugerir o experimentar algún tipo de innovación. Pues dense cuenta, esa modelación matemática, por ejemplo, hace 100 años, hace 150 años, pongámonos, digamos, allá por el 1783, en Königsberg, una región próxima de la Europa Oriental, junto con Rusia, su vecino Rusia. Ustedes ya sabrán de quién estoy hablando. Había un filósofo muy famoso que él hablaba precisamente de esto. ¿Qué pasa si alguien podía tener acceso a la información de la vida, no de una persona, sino que de muchas? Pues casi que podía comprender pues cómo es la representación del mundo, o al menos una representación muy próxima a lo que el mundo debería de ser. Porque si yo estoy viviendo aquí, digamos, vivimos en Guatemala, pero ¿cómo será la vida en otro hemisferio, en una cuestión del lugar terrestre, en las antípodas? Entonces, imagínense cómo poder hacer eso. El punto es de que estas formas de representar la información, si se ponen de forma matemática, pues nos pueden conducir ya prácticamente a esa sustentación de estos modelos informatizados. Pero dense cuenta, no es nuevo, es ya una bastante longevidad en la filosofía, en la epistemología sobre todo, para poder considerar que ese comportamiento de categorías nos puede permitir aproximarnos a cierta comprensión del mundo. Pues ahora ahí viene el asunto. Esa comprensión del mundo, dense cuenta, nosotros como humanos, al menos mientras no exista otra forma, pues utilizamos nuestro lenguaje como la principal forma de razonamiento, de subjetividad, intersubjetividad, sus representaciones, la forma de comunicarnos, la forma de establecer relaciones y a través de ella, pues evidentemente determinamos nuestra propia esencia. Pues dense cuenta, eso sucede con el ser humano. No podemos hablar del resto de especies de este lugar llamado Tierra, en el cual podamos decir, miren, hay otras especies animales que replican ese mismo tipo de comportamiento. Es único eso. Entonces, de alguna manera, con un enfoque muy, muy etológico, uno puede ponerse a pensar, es una singularidad de esto dentro de todo este vasto mundo, dentro de todas esas tesis, la tesis de Churchill, en el cual hay miles de millones de planetas, debe que haber miles de millones de civilizaciones. El punto empírico es que aquí estamos viendo una civilización y dentro de la civilización estamos en un autoconocimiento, una autorreferencia y nos estamos cuestionando. El lenguaje es nuestro mecanismo de este cuestionamiento, pero la pregunta esencial es, ¿con este lenguaje estamos pudiendo comprender el mundo, poderlo manejar y poder hacer operaciones sobre el mismo? Por ejemplo, digamos, podemos analizar, podemos construir cosas tan sencillas, digamos, como algo tan sencillo como una palanca. Alguien quiere mover algo, usamos una palanca, o algo tan complejo como un microprocesador, que es casi que la cúspide del conocimiento humano. Pero dense cuenta, allí nos pone a pensar prácticamente si el lenguaje es una forma en la cual comprendemos el mundo, lo podemos matematizar y podemos generar algún tipo de metodología para poder manipular esa forma de representación, pues de alguna manera tiene que derivar en algo. Esa derivación, tradicionalmente, pues lo hemos utilizado como una máxima representación del conocimiento científico. Y el conocimiento científico como tal, o al menos previo a la era informática, era la de generar conocimiento cada vez mucho más complejo. ¿Hasta cuándo? Ad infinitum, de una manera progresiva, progressium infinitum, o sea, nunca va a acabar, pues siempre vamos a estar aprendiendo, desarrollando ideas. Entonces, imagínense si en apenas desde el año cero de nuestra era, 2000 años para poder desarrollar la energía nuclear, la inteligencia artificial, imagínense lo que se puede hacer en 1 millón de años, por ejemplo. Bueno,
Es muy utópico porque precisamente esas ideas de hace 200, 300, 400, 500 años que nos mencionaban desde la escolástica nos indican el conocimiento progresivo e infinito, pues al final tiene cierta acotación, porque no es posible, porque tiene que haber algún tipo de límite que le imponga. Por allá podemos ir leyendo que ese límite, para nuestro caso muy particular, se llama ética. Entonces, de alguna manera uno podría pensar, miren, una cuestión muy utópica, un bienestar totalmente realizable. Incluso hay una entrevista muy famosa que le hicieron al director CEO de SpaceX, ustedes sabrán quién es, y le preguntaba a la editora del Economist, en idioma inglés, por supuesto, y le decía, ¿y cómo mira el futuro? 2035. Y él le decía, bueno, chévere, en el 2035 nadie va a necesitar trabajar, el dinero, ¿para qué? Ya no se necesitará el dinero. La señora se le quedó viendo y le dice, ya se dio cuenta de lo que está diciendo. Le dice, ¿de qué? Si es que en el 2035 va a ser todo alegre, la renta universal, nadie va a tener que trabajar, todo va a ser mediante agentes automatizados, tendremos robots personalizados. Eso como que huele a películas. Muchas películas de las áreas de la cinematografía que han explorado estas ideas. Tal vez no tan intuitivamente, tal vez un poco más orientadas a cierto manejo de categorías de forma masiva. Pero le dice la señora en respuesta, pero usted lo está diciendo porque en su cuenta bancaria, o como dirían, en su monedero, saque su monedero, saque su billetera, tiene $1 billón. ¿Y qué pasa si no tuviera el $1 billón? ¿Será que diría lo mismo? Eso es complejo, porque dense cuenta, ¿de qué estamos hablando entonces con la inteligencia artificial? Si es la cúspide de la investigación científica, la información tiene acotación. Hay una parte, vamos a ver unas gráficas un poco más adelante, en las cuales efectivamente esa modelación del mundo pues viene por un pues conocimiento profundo del mundo. Dense cuenta. Ese conocimiento del mundo de alguna manera se tiene que ordenar y ese ordenamiento no es de que esté diciendo que todos esos son los algoritmos, pero sí ese ordenamiento tiene que tener una lógica, tiene que obedecer a una lógica. Vean, por favor, vayan siempre dándole lectura a estas láminas que intencionalmente las estoy dejando ahí para que ustedes den lectura, les dense cuenta. En esta parte muy intencional uno puede decir, pero mire, ¿cómo está el asunto? O sea, ¿cómo podemos comprender el asunto? Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial o lo que plantea en estas es, yo abro un motor buscador en Internet, de Internet, el que ustedes quieran, y puedo poner ahí, miren, quiero actualmente la inteligencia artificial, la de su preferencia. Ni lo menciono porque al final son productos de empresas privadas. Entonces, al final tampoco son elementos de la caridad. Todo eso tiene costo. Entonces, imagínense, le estar diciendo, miren, ustedes tienen que utilizar esta, aquella, A, B o C, inteligencia artificial. No hemos dicho qué es, pero también estamos recomendando productos o servicios de una empresa. Dense cuenta, eso tal vez no se dice muchas veces, pero lo que sí es cierto es, en este conocimiento del mundo, estamos tratando de comprender cómo se generan esas relaciones, esas explicaciones. Algo muy habitual, y por eso incluso recibieron varios premios de una organización no gubernamental, ONG, muy famosa, que da incluso premios que al final, pues, muchos creen que es la representación de la ciencia, pero incluso de uno de ellos, que no lo da precisamente esa ONG, los da el Banco Central de Suecia, en el cual, pues, en las áreas de economía, pues, precisamente estaba reconociendo el trabajo de los manejos de encontrar estas relaciones de causa y efecto. Años 70, años 80. En eso, pues precisamente mencionaban los recipientarios de los premios de esa época, que efectivamente hay relaciones para poder determinar las causas y los efectos en el mundo. Mucho de ello, pues provendrá del manejo del lenguaje, del idioma que tenemos. Hasta el momento, imagínense en la época, decían, bueno, la matemática que implica va a ser una matemática muy, muy compleja. Por ahí vienen ya unas pruebas, estamos en ciencia, unas pruebas de hipótesis, no estoy hablando de esas pruebas convencionales, de pruebas de hipótesis, de inferencia, sino que esas pruebas de causalidad, un poquito más complejas, sobre todo a nivel de series de datos, datos univariados, multivariados. Para los que no conozcan, dirían, bueno, ya está hablando como que en chino, en otro idioma, son pruebas complejas para determinar, pues, quién está generando, pues, un comportamiento como si fuese una variable dependiente o independiente. ¿Quién es dependiente? ¿Qué es independiente? Son problemas serios en la investigación científica, no es tan fácil.
Miren, por ejemplo, en estos gráficos. Estos gráficos son una representación claramente de esto que estoy mencionando. En algunos comportamientos podemos ver, hay muchas cosas, no digamos todavía variables, hay muchos factores, muchos elementos que pueden derivar y producir un comportamiento. Esta derivación de un montón de cosas que convergen, concluyen en una sola cosa. O al revés, una sola cosa nos puede desdoblar muchísimo. Claro, estas ideas aparentemente epistémicas, superficiales, triviales, cualquiera dice esto, pasémoslo a matemática. Ahí viene el asunto. Eso que estamos viendo, formúlenlo a nivel matemático, tendremos que abordar implicaciones que durante los últimos 300 años, pues mucha gente ya, pues, se ha devanado, pues, todas sus capacidades la vida entera para poderlo desarrollar. Y ahí vienen conceptos que ahora los manejamos libremente, incluso pensamos que siempre han existido. Distribución normal, movimiento browniano para los físicos, pero no sé, para los economistas, caminata aleatoria, o también podríamos decir ruido blanco, o de alguna manera en psicología, un proceso estocástico. Entonces, dense cuenta, formas muy distintas de decir exactamente lo mismo con la misma matemática. Entonces, dense cuenta, pasar esto que acabo de decir y que acabamos de ver a un sistema matemático, fácilmente esta vueltita nos ha costado 300 años a la humanidad. Claro, como cualquier cosa matemática, ustedes saben, pasando una barrera, un punto esencial de crecimiento exponencial, esta cosa se dispara. Allí probablemente es donde estamos. Esta gráfica es bien importante, es histórica, es sobre ese comportamiento que en términos informáticos es un perceptrón. Alguien va a decir, ¿qué cosa es un perceptrón? Lo que estábamos hablando de variables, pues, dense cuenta. Mucha información, podemos decir al final, porque eso sí creo que es comprensible, bastante intuitivo, qué es independiente, qué es dependiente, o sea, quién genera qué tipo de relaciones. Pues ese tipo de cosas, como pueden ver claramente en estos diagramas, es un ejercicio que a nivel informático, ese sí es el elemento intuitivo que ha generado el desarrollo informatizado para poder encontrar cómo podemos trasladar estas metodologías. Obviamente, por ejemplo, digamos en la psicología, esto, de alguna manera, encontrar este tipo de rasgos, este tipo de comportamientos que son propios de las áreas de la salud, incluso ese comportamiento, estudio longitudinal de Oriente de este instituto, el INCAP, me relacionaba talla y peso, pero como era longitudinal, había que esperar a que estos muchachos crecieran y ver si esos estados nutricionales se vinculaban con ese desarrollo cognitivo, rendimiento académico, variables proxy, pero la parte importante es esas vinculaciones hasta los muchachos, incluso en la primaria, con la renovación del CNB como currículo nacional base, la comprensión de las regresiones y correlaciones. Hay factores, hay variables que pueden tener algún tipo de vinculación, algún tipo de dependencia. Calculémosle, según la sofisticación que se tenga, la herramienta matemática, algún tipo de vinculación matemática. Hablemos en términos generales, algo que es muy, muy conocido, digamos, las regresiones. Una ecuación que nos diga los pesos de cuánto, digamos, es dependiente estas variables respecto de otras. Entonces, en ese sentido, igualmente, esto es ampliamente conocido, pues ya vamos a ir viendo. Puede hacer que en un comportamiento algo esté altamente vinculado, pero también altamente desvinculado, algo que no tenga nada que ver, que sea espurio. ¿Eso por qué lo menciono? Porque precisamente esa capacidad de poder determinar qué cosa es importante en términos epistemológicos, cuáles son las variables dependientes e independientes. En términos del expertaje coloquial del comportamiento más, pero más común de los mortales, quién tiene competencia y quién no, quién es capaz o no de hacer algo. Algo tan simple. No estoy diciendo, mire, si puede o no puede programar en un lenguaje de programación altamente sofisticado, complejo, nadie más lo puede hacer, son cosas más complejas que el Unix, que el COBOL, cosas de ese tipo. Puede ser algo tan sencillo como poner un puesto de hamburguesas. Obviamente ese conocimiento, tal vez unos dirán qué extremo es ejemplo, pero cualquiera puede ver cuando un platillo alimenticio, no necesariamente 5 estrellas Michelin, no, simplemente un platillo bien hecho
cualquiera tiene la capacidad independiente de su escalabilidad de poderlo detectar si está bien o no realizado. Es un ejemplo didáctico únicamente, pero dense cuenta. En ese sentido, el expertaje y sobre todo como seres humanos, les encanta al ser humano, sobre todo la excelencia y el alto desempeño. Y si no, miren, por ejemplo, acaba de pasar esta fiesta un poco privatizada del fútbol, llámese Copa Mundial de Fútbol, selección masculina mayor, porque también hay Mundial de Mujeres, Mundial Sub-20, Mundial Fútbol Playa, Mundial Sala, así que hay muchas variantes, porque miren de que no es solo un color. La parte importante es que en ese contexto el alto desempeño es muy grato para el ser humano. Incluso se busca, se recomienda, se anhela. El pequeño problema es que las variables que intervienen en el alto desempeño humano en el momento actual es caja negra. Así como se dijo en los años 70 de estos recipientarios, no solo de estos premios, sino que los que han elaborado investigaciones, artículos científicos, proyectos de investigación, están muy conscientes que esa caja negra es una representación que saben cómo es el alto desempeño, pero no saben cómo se logra. Esa forma tan intuitiva nos da la pauta de que por ahí en términos informáticos es a lo que le llamamos perceptrón. Claro, no le llamamos perceptrón, tal vez llamémosle de una forma mucho más común con la cual se ha conocido, que son las redes neuronales. Probablemente no sabemos qué son, o sea, cómo intervienen los procesos cognitivos de manera específica, pero funcionan. ¿Y por qué? Porque al final se le calculan sus pesos como derivados de regresiones con ejercicios de correlación y más todo ese gran listado de condiciones matemáticas, estadísticas que se deben que cumplir para que sean válidos, porque no es de que solo metemos los datos a R o a SPS, presionamos botones y lo que salga, eso es, no, no es así. Determinar heterocedasticidad, determinar colinealidad, determinar cualesquier propiedad que ustedes quieran. Lleva también su nivel de complejidad. ¿Cómo es que dirían? Lleva su arte. Pero dense cuenta, para no perder esa línea, reconocemos lo muy, muy complejo. Pero todavía como seres humanos, nuestro conocimiento a nivel de civilización como que no está tan claro en cómo. Eso sí, aparentemente, ahorita la inteligencia artificial, pues como que nos está diciendo, miren, ustedes quieren saber cómo se hace algo, tomen un modelo extenso de lenguaje, que son estos productos de empresas, sector privado, en los cuales mediante el manejo del lenguaje están generando, pues de alguna manera, alguna derivación que podemos entender y que de alguna manera tiene una representación más o menos coherente. Algunos, pues tal vez uno diría, bueno, son tácticas mercadológicas o muy dicho en términos guatemaltecos, estamos en confianza. Solo ustedes y las redes sociales, nada más. Pero la idea es, pues, también hay cierto nivel de maña en poder decir, miren, está pensando la IA. Cuidado, está procesando información y probablemente lo que está haciendo, sin entrar en detalle, porque ese es otro punto, estas no han explicitado qué metodologías hacen para calcular precisamente esas derivaciones. Porque les dice, miren, por ejemplo, usted tiene una IA, puede decirle, mire, que contestan sus correos, sí es cierto, pero les van a contestar siempre y tanto cuando esté entrenado. Es decir, después de haber visto un montón de correos, que ya sepa cómo escribe usted. Cuidado, puede hacer que lo que está haciendo es de que me está sacando el valor promedio o más o menos como escribo yo siempre y está escribiendo con lo que yo escribo la mayoría de las veces. No es de que esté pensando. No sé si van viendo esas diferencias. ¿Por qué menciono yo esto precisamente? Porque entonces estamos en la pauta que esto es un producto, es un servicio y es un servicio de manejo de información. Claro está, a nivel de información, esta codificación, si nosotros podemos codificar variables o estructurar nuevas variables, de igual manera podemos trasladarlo no a un lenguaje semántico, sino que pasarlo a un lenguaje matematizado de ceros y unos, en los cuales simplemente vamos a ver un gran chorizo de ceros y unos, que a la hora, obviamente, de ahí viene obviamente los procesos de identificación de funciones matemáticas para poder identificar cuáles son palabras, cuáles son sintagmas, proposiciones, cuáles son ideas coherentes, cuáles son trozos de información, porque ese es otro punto. Yo podría identificar, por ejemplo,
que un trozo de información puede ser tal vez cielo y otro azul, cielo, azul. Entonces, esta vinculación yo podría decir fácilmente, mire, cielo y azul está altamente correlacionado. Pensemos en términos de regresiones. Tiene un peso muy alto entre uno y otro. No sé si lo van viendo, una alta correlación. Entonces, ¿qué quiere decir? Y no estoy hablando estrictamente a nivel matemático, estoy hablando en términos informáticos, por favor. Pero dense cuenta, quiere decir que si pudiéramos mapear todo el lenguaje humano, como lo que les decía al inicio, tener el diario de una persona, podríamos saber qué piensa, qué siente, qué va a hacer, e incluso no adivinar, sino decir con mucha precisión qué le va a pasar. Imagínense que esa teoría tan intuitiva, tan loca, eso es ciencia loca, eso es otra película, esa cuestión tan loca, fíjense que no, prácticamente estas inteligencias artificiales son conjuntos de muchísima información para poder determinar valores promedio de cómo podrían comportarse, digamos, y ahí vienen esas divisiones psicográficas para poder determinar, digamos, personas de 0 a 10 años, de 11 a 20, 21 a 30 y así sucesivamente. Y cada una de ellas con características muy esenciales. No se pueden poner a pensar porque también había una explosión o sobre expectativa de grupos psicográficos que la generación X, Y, Z, A, B, C, lo que ustedes quieran, gamma, phi, epsilon, lo que ustedes quieran. ¿No será que va también muy empatado esto de esta perfilación psicográfica con esta aparente forma de razonamiento artificial? Puede ser que tal vez lo único que tenemos son respuestas promedio de un montón de personas que tomamos su información y que obviamente estamos brindando algún tipo de elemento posible basado en la misma información. Claro, alguien se quiere poner muy técnico, puede decir, pero mire, esos pesos, si alguien tuviera esos pesos, ya la haría, porque entonces sabría prácticamente qué responder a cualquier cosa de la humanidad. Exacto. Por eso comprenderán por qué estos centros de datos son tan extremadamente grandes, caros y que obviamente tienen recursos informáticos muy, pero muy, no podemos decir abismalmente exagerados. ¿Qué quiere decir? En esto vayamos viendo un poco de contexto a nivel de gráficas ya en una recta final. Dense cuenta, a nivel de conocimiento, estos modelos, digamos en el 2020, podemos decir como un punto cero, una línea base, la mayoría de las producciones humanas eran mayoritarias, 100%, pero las de máquina, 0%. Conforme se van utilizando, pero eso sí, son referentes desde las mismas páginas y los mismos motores de búsqueda y los mismos agentes que están desarrollando precisamente esas aplicaciones. En el momento actual, diciembre 2025, 2026 se aplica, ya hay cierta compaginación, es decir, que en la Internet hay tanta cantidad de información producida por humanos como por máquinas, es decir, de manera artificial. Pero aquí de manera artificial, mucho cuidado, porque puede ir, digamos, alguien que va a una wiki y dice, quiero que me hagan un libro. Entonces saca unas categorías, selecciona, digamos, Guatemala, pone los departamentos de Guatemala, pone los 340 municipios, si es que están esas páginas, y se arma un libro. Entonces, eso ya es una nueva producción de máquina. Sí, pero solo está haciendo copy-paste de algo que ya existe. Quiere decir que ahí hay mucha redundancia. Sigamos adelante. Entrenamiento. Allá ustedes podrán ver nombres muy conocidos, que el GPT, que el DeepSeek. Hay un nuevo actor, Kimi, espacio, K, espacio 3, que por cierto salió de allá, acaba de pasar, 17 de julio, el cual es de código abierto, pero también da a conocer los pesitos, esos pesos, de esas relaciones de los pesos de las palabras, los sintagmas, las proposiciones que están en el modelo. Insisto, estos modelos que estamos viendo acá, por ejemplo, miren, este tamaño de cuánto es, ahí pueden ver en la escala, eso de T son tera elementos. ¿De qué estamos hablando? Pueden ver acá, estos elementos, o sea, una llamada, por ejemplo, uno pone ahí un prompt, lo que todos podemos identificar como un prompt, una búsqueda, que hace alguien, pues saca su inteligencia artificial, esta interfase de este producto y coloca un ejemplo. ¿Qué es el INCAP? Entonces, ¿qué es el INCAP? No sé. El INCAP tal vez es algún tipo de planta, o tal vez el INCAP es algún tipo de virus, un virus de alguien que esté estudiando algún tipo de relación con enzima, o es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.
Entonces, dense cuenta, ¿qué cosa es? Hay que ir a buscar en esa base de datos a ver qué está pasando. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una llamada de eso es un token. Dense cuenta, estos de qué orden están manejando, 100 tera tokens, o sea, ¿cuántas cantidades? Millones de millones. Es lo que está manejando al 2025, el año pasado. Datos de un informe de una universidad muy famosa, en este caso es Stanford, de Estados Unidos de Norteamérica. Esto no se queda allí, son cantidades exageradas de información. Tiempo, ¿cuánto pueden ser los tiempos? Esto que estamos viendo acá, días, 100 días, 3 meses, 3, 4 meses. En 4 meses ya están haciendo algo, pero ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué están generando? Porque si es información en general, me está dando respuestas en general. Si alguien tiene acceso a todos los correos del mundo, van a estar dando respuestas en función de lo que contestan o la forma que representan las personas alrededor de los correos en el mundo. Y lo mismo si son redes sociales. Y el problema es de que esta información también obedece, como si fueran feudos, estamentos, a empresas que tienen regencia sobre estos productos que todos tenemos libremente a través de este dispositivo llamado celular. Entonces, realmente vayan pensando qué tipo de entrenamiento están teniendo, qué tipo de limitaciones están teniendo. No pueden estar pensando entonces de que este tipo de inteligencias realmente son razonamientos puros. Son tecnologías que nos facilitan para optimizar y automatizar procesos. ¿Qué significa eso? Estamos ya entonces en el problema de cómo se resuelven, pues, problemas, la cuestión heurística. Entonces aquí hay algunas cuestiones que alguien puede decir algo muy natural, basado en la experiencia para el ser humano. Y en el caso de las máquinas, hay que entrenarle o hay que darle muchísima información para que compare y determine los mejores pesos, los que tengan mejor correlación y pueden indicar que esos elementos son los más pues pertinentes con una posible relación y son las respuestas que nos dan. Algunos dicen, miren, es que están adivinando. Algunos hacen cadenas de Markov para poder ejemplificar y hacer una proyección de cuál es el elemento más probable. Por ejemplo, el día de hoy le dicen, estimada, un funcionario dirigiéndose a su equipo de trabajo, estimado equipo de trabajo, para el día de hoy quiero el informe cuatrimestral que se elabora en base a los requerimientos de la tarea A, B y C. Pero ¿cuál es la probabilidad de saber precisamente eso de una persona dentro de un conglomerado de 20 millones en Guatemala, que está dentro de un conglomerado de 33 países en América Latina, dentro del continente? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿O no será que tal vez la cosa es mucho más sencilla, canon de parsimonia, desde la escolástica? ¿No será que cada uno de los usuarios, cuando nos piden que estemos contextualizados, es para que nos contextualicen porque necesitamos que esas variables nos acoten como un filtrado, un árbol de decisión que nos va filtrando, pero en sentido inverso, o sea, como las gráficas anteriores, ¿verdad? Hay un montón de cosas que nos den una convergencia para saber cuál sería la mejor respuesta posible. Por ejemplo, si alguien dice, ¿cuál sería la mejor respuesta posible, querido equipo? Y ahí alguien puede decir, pero bueno, ¿es hombre o mujer el que está escribiendo? No lo sé, pero ya nos va restringiendo la cantidad de respuestas posibles. No es singular, es plural. Y así sucesivamente sería el ejercicio. Dense cuenta. Con ese sentido, prácticamente estas inteligencias artificiales no son más que sistemas de automatización. ¿Cómo lo podemos extrapolar? Bueno, podemos extrapolarlo directamente con el manejo de datos. Tal vez algo que ya hemos usado y no es nuevo, es lo que ha pasado con paquetes informáticos como R, SPS, de base Unix, en donde pues pueden hacer cierto manejo de información. Entonces, ese manejo de información, obviamente hay hipótesis, hay pruebas, hay un montón de elementos sucedáneos, pero lo importante es que ya existen desde hace tiempo. Miren esta gráfica, por cierto, uno se puede preguntar, ¿dónde está el área de la salud? El área de salud, disculpen, está en inglés, es el original. Aquí dice cuidado de la salud, cuestiones químicas, de farmacia y productos médicos. Entonces, dense cuenta, en ese sentido horizontal, seguimos con una matriz de correlación. ¿Cuál es el área tecnológica que más pues influencia e impacto está teniendo? Busquemos el numerito más grande. Pues. Si ustedes se pueden dar cuenta, aparece un 25, 30, 46. Por aquí hay un 46. También podemos usar la codificación de colores. ¿Cuál es más oscuro? Acá el 46. Y dense cuenta, abajo dice gestión del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia artificial, según Industria y Función 2025, el año pasado, en la industria, en la economía, al menos la economía, si lo miramos con ciertos bemoles, más o menos por lo de China, pues Estados Unidos es grande.
es grande todavía, en ese sentido. Tiene dólar, pues por lo mismo, estos aspectos que dice de gestión del conocimiento y salud es lo que más importancia tiene en el momento actual. Eso no lo dejemos por ahí, hay un poquito de lógica difusa, tal vez esto no voy a profundizar demasiado, pero como a nivel de ejemplo, ustedes ya saben, a nivel de poblaciones, por ejemplo, ese manejo, recolectar información, no hablar de estudio longitudinal de Oriente, digamos algo del Ministerio de Educación, cómo podríamos recopilar información proveniente de todas las escuelas del país. Por ahí hay una iniciativa en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que están pues intercomunicando a los establecimientos educativos, tienen un su tablero de control allá en el tablero de comando del Programa Nacional de Conectividad y precisamente pueden ver qué tráfico está teniendo. Ese tipo de información proveniente de 300, 500, 1000, 1500 escuelas, no lo va a hacer una persona. Son IPs, es información, está basado en codificaciones, en ciframientos. No se puede enviar ese tipo de información a través de un cuestionario simplemente. Entonces, dense cuenta, esa aplicación tecnológica inmediatamente para alguien en investigación científica es recopilación de datos. Recopilar datos en tiempo real. Obviamente, estas cuestiones importantes al final nos pueden poner a pensar. Esa información que estamos trazando, pues de alguna manera nos puede poner a pensar que una de las principales herramientas, y esta es la parte donde me quisiera centrar en esta recta final de los sistemas expertos, es de que efectivamente la cúspide de todo esto son esos llamados agentes, pero no son más que esas optimizaciones de cosas que pueden producir algún tipo de operación. Llamémoslo, por ejemplo, lo que estaba en Microsoft, en MS, en Office previamente, de las macros, donde alguien, digamos, quería imprimir un diploma, entonces podía grabar sacando una hoja en blanco, colocándole el título, colocándole el margen, colocándole algún tipo de letra especial, corriendo cierto espaciado, grabar eso y posteriormente solo introducir cierta información y esta lo reproducí. Entonces, dense cuenta, eso ya existía. Esto de alguna manera, ¿cómo lo podemos ver aquí claramente? Que precisamente ese tipo de combinación de esa operatividad es lo que nos da la virtud de poder entonces automatizar procesos. Obviamente, esa automatización de procesos no es intuitiva, no es intuitiva. Esa requiere efectivamente ciertos conocimientos. Y esos conocimientos, en ese sentido, creo que ya estamos arribando a 50 minutos de trabajo para también tener un poco de tiempo de espacio para las preguntas, efectivamente, y también para la siguiente sesión, podemos darnos cuenta que mucho de la clave no es en la tecnología misma, sino que es en la competencia de la persona. Muchos están pensando que con la IA, competencias 4.0 y 5.0, lo que va a desaparecer son las personas, pero no es así. Existirán los brazos robóticos, digamos, para poder hacer el trazamiento, el manejo de materiales altamente sensibles, digamos, en el área biológica, química, radioactiva, lo que ustedes quieren imaginarse. Pero la parte importante es de que la competencia no está desapareciendo. Lo que tal vez no se dice, y esa es la parte compleja en el tejido social, sobre todo en un país de Guatemala, en el cual el 11% es el que está aprobando del nivel medio las evaluaciones de matemática, que es solo para entrar a nivel universitario. Nadie dijo que con eso van a sacar la ingeniería. Entonces, dense cuenta. En ese sentido, lo que están diciendo es de que los estándares se están disparando, porque si antes, con los niveles de complejidad que teníamos, con los niveles aparentemente mucho más rudimentarios de tecnología, de digitalización, se podía lograr ciertos avances, ahora con estos elementos que automatizan y aceleran exactamente lo mismo que ya existe, lo mismo que ya existe. El problema es que estamos ante una muy, pero muy seria amenaza de aumento de la brecha digital. No en el sentido de que quién o no tiene teléfono, ese no, ese es un problema de acceso basado en términos socioeconómicos. De lo que estamos hablando es de que teniendo el dispositivo tecnológico, ¿cómo podemos maximizar precisamente esas competencias que ahora pues nos las acelerarían? Miremoslo muy fácilmente. Alguien que puede hacer con su cacharrito, su carrito, ahí apenas que va jalando y casi se queda tirado el clutch, no sé. Y a diferencia que de repente le diera un Bugatti, un Lamborghini, ¿qué tan rápido podría ir? Mucha precaución, porque no se trata de decir, miren, por una cuestión nostálgica, mejor más lento, que es que ese es el problema. Los procesos de la sociedad digitalizada, de la información y sobre todo de la globalización actual, involucran una alta interconexión y el lenguaje es matemático.
Su mecanismo es digital, pero sus requerimientos siguen siendo de conocimiento. Entonces, dense cuenta. En ese sentido, estamos llegando a 50 minutos efectivos en este momento. El asunto es, entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Si lo miramos, ya podemos tener un par de elementos, al menos preliminares, en el cuales la inteligencia artificial son mecanismos de automatización, no de razonamiento. El razonamiento jamás se quitó del ser humano y ojalá, ¿verdad? Primero Dios, primero Diosito, ¿verdad? Eso es algo inherente, propiamente inmanente, en el cual deviene el propio ser humano, pero eso sí, ¿qué pasa? Y ahí venimos y retomamos lo de el estudio longitudinal de Oriente. ¿Qué pasa con los muchachos que tienen una desnutrición, pero muy, muy precaria? Obviamente, si lo ponemos entre un guatemalteco y un gringuito, puede hacer que le saque una cabeza a uno de los muchachos de los de aquí en cuestión si han sufrido desnutrición aguda o crónica, según corresponda. El asunto es que, igual manera, eso es palpable en su fenotipo, palpable, se puede ver, pero en lo intangible, en el conocimiento, ¿cuántas cabezas metafóricamente le podrían sacar? Es el rendimiento que hablaba precisamente ese estudio. ¿Qué tan efectivo puede ser? El problema ahora es de que si los elementos que tenían los tecnológicos previamente, hace 40, 50 años, eran unos, el día de hoy son más finos, más potentes. Y si antes, ¿cómo es que dirían? La onda nos alcanzaba para tirar tal vez una piedrita a 100 metros, un ejemplo, o 50 metros, lo que ustedes quieran, con esta tecnología, esa onda digital puede tirar una cosa a muchísimos, cientos, miles, una cantidad totalmente abismal. ¿Cuál es el asunto allí? Obviamente, el asunto de la reflexión y sobre todo en salud, que son comportamiento de poblaciones, es de que estamos ante un reto muy importante. El aprovechamiento científico creo que ya mucho lo hemos vivido. Por ejemplo, ahí con esas aplicaciones como SPS, como R, o sea, ya lo hemos vivido. Usar algún tipo de script, de APIs para poder optimizarlo. Muchísima de la gente que hace investigación aplicada ya lo hace. Por ejemplo, con la síntesis de proteínas, muchos de los que trabajan en estas áreas biológicas, al utilizar estas réplicas que se pueden hacer por modelación computarizada, pues es una maravilla, pues están felices con todo lo que se puede hacer ahora. Digamos, hacer réplicas de la molécula farmacológica, digamos, una vacuna y de cómo podría interactuar con ciertas enzimas, coenzimas, yo qué sé, algún tipo de cosas. Miren, es apasionante. A nivel de poblaciones podemos hacer simulaciones, un montón de cosas, pero viene el asunto. Estoy diciendo lo que se mira a nivel de producto, pero a nivel de procesos, y eso creo que nos va a dar el día de hoy, es de que efectivamente hay un requerimiento como sistema. Eso prácticamente va a ser lo que abordaremos la semana entrante. Entonces, ahí les quiero dejar una tarea. Esa tarea, entonces, ahora yo les diría, de donde ustedes estén, ya sea si son estudiantes de media, de universidad, investigadores o ya, pues, consumados científicos, pues la idea sería, tomemos un problema de investigación, como ejemplo, por ejemplo, digamos lo que yo he estado haciendo, digamos, un tema de investigación, metacognición, es lo que yo he estado trabajando desde hace algunos años. Ahí hay un tema. Siguiente, dentro de ese tema de investigación, algún problema muy puntual, a mí se me ocurre, por ejemplo, ahorita procesos de pensamiento, cómo llevar, valorar competencias utilizando problemas de pensamiento específico. Ahí hay un problema. Entonces, ahora yo ¿qué les propondría como un ejercicio? ¿Qué se les ocurre a ustedes dentro de ese problema de poder proponer algún tipo de, a modo de flujograma, a modo de procedimiento global de cómo abordarían ese problema? Nada más, nada más. El que se anime en ese sentido, creo que lo podemos dejar por acá. En ese sentido, creo que acá en el chat se podría dejar a modo como de la tarea para los que se animen, por supuesto. Les coloco mi correo de comunicación para que así me lo puedan enviar. ¿Por qué razón? Para que así podamos tenerlo cotejado durante esta semana. Si tenemos la sesión la otra semana, el próximo día jueves, pues le daremos continuidad y las propuestas que se tengan, pues las vamos a compartir acá. En esencia no les estoy pidiendo un algoritmo, un flujograma, no, simplemente les estoy diciendo, tomen un problema de investigación y enumeren como ustedes quieran, de manera gráfica, de manera descriptiva, como ustedes quieran, cómo abordar ese problema. Y enumeran ahí
una, dos, tres, cuatro, cinco etapas, fases, yo qué sé. Ya viene la creatividad. No sé si lo van bien. Y esa sería la tarea para poderlo trabajar en la discusión de la próxima semana, para poder hacer acotaciones ahí ya con las herramientas estrictamente dichas de inteligencia artificial. Yo me quedo hasta aquí entonces, paso a cabina de control, por favor, para que si no me jalen las orejas. Ya estamos cabal en los 58 minutos. Ustedes me dicen, por favor. Muchas gracias, doctor Llamas. Importantísimo, podríamos seguir toda la tarde escuchando su ponencia. Estamos llegando ya al final. Quisiéramos saber si hay alguna pregunta de los participantes. Hay felicitaciones para usted, agradecen también para el ponernos en contexto para luego abordar problemas de salud pública en Guatemala. Y queremos saber si hay alguien que quiera preguntar algo, puede levantar su mano, puede escribir la pregunta en el chat. Excelente charla, dice muy buena exposición, lo felicitan. Por lo que usted dice, Lick, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que por esto la inteligencia artificial no son prompts. No son prompts. O sea, y eso es serio, eso es muy serio, porque mucha gente está queriendo vender y por eso hablan de burbujas financieras, trillones de dólares, pensando que solo son prompts. No, no es así, no es justo, ¿verdad? No es justo. Muy bien. ¿Algún comentario, Valentina? Si quieres tú hacer algún comentario antes de cerrar. No, pues agradecerle al doctor Llamas su interesante exposición, que realmente es de fondo en el abordaje de la inteligencia artificial, ¿verdad? No es solamente una cuestión práctica, sino que es una reflexión profunda sobre que entendamos realmente lo que hace la IA y lo que hace con nosotros también. Entonces, que creo que es interesante y el taller puede resultar más interesante para encontrar esas respuestas a esos cuestionamientos que plantea. Licenciada Gracias, Valentina, doctor. licenciada Valentina, hay una pregunta interesante. En 10 segundos dice, ¿qué puede recomendar para iniciarse en el mundo de la investigación? Si me permite, no voy a repetir lo que muchos dicen, mira, tiene que tener curiosidad, que la motivación, no sé, lo tienen. Eso es inherente en el ser humano. Les dejo un ejercicio. Cuenten cuántos números hay, o sea, esa es la pregunta, de 1 a 100, nada más. Yo quiero saber cuánto vale sumar de 1 a 100. Digan, averigüen una forma de poderlo hacer. Y por favor, en ese sentido, le voy a decir, mire, ay, qué ridículo. Tomo la calculadora y empiezo a sumar 1 más 2 más 3. Sí, es cierto, se puede tomar. O en Excel pongo de 1 a 100 y lo sumo. Sí, pero la idea es averigüen cómo poderlo utilizar, pero sin utilizar recursos informáticos. A ver qué se les ocurre. Y me cuentan la otra semana. Estamos para la otra semana, licenciada Valentina, usted me dice. Eso sí, también. Sí, sí, licenciado, ya vamos a hacer la Excelente, invitación. América lo excelente. informa. Entonces, si se quedaron picados, la otra semana sí les voy a hablar de unos contextos específicos. Ahí se dieron cuenta que hay sitios electrónicos en las diapositivas. De igual manera, yo les dejo acá la presentación. Si se las quieren compartir, ya lo dirá la cabina de control cómo será el mecanismo, pero lo importante es que entonces ya la otra semana miramos aspectos específicos y metodológicos de IA, pero sabiendo que la IA no va a dominar el mundo. Seguimos siempre, gracias a Diosito, ¿verdad? Todavía como seres humanos, pero cómo sacarle el jugo. Eso es otro asunto. Yo ahí me quedo entonces, licenciada Valentín, licenciada América, usted me dice. Muy bien. Entonces, estamos para la próxima semana. Es de esta forma que finalizamos este primer webinar del programa de fortalecimiento de competencias en búsqueda de información científica en salud y nutrición, una iniciativa de la Biblioteca y Centro de Documentación del INCAP. Vamos a publicar próximamente, hoy mismo por la tarde. Le pregunto a nuestro productor si vamos a publicar la invitación para el taller de continuación de esta sesión, que va a ser algo práctico, según nos decía el doctor Llamas, el jueves 13 a las 15 horas, hora de Guatemala. Estén atentos a nuestras redes sociales, que aparece ahí la invitación. Les pedimos, si desea, aquí está la invitación. Sí. Inviten a sus colegas, a sus amigos, a familiares, a estudiantes, invítenlos a continuar ingresando a estos webinars
promovidos por la biblioteca del INCAP para que estemos actualizados. Es importante que razonemos lo que está sucediendo, que nos informemos, que escuchemos en voz de expertos, que nos orienten, que nos den las luces, para que podamos ser analíticos, no solo dejarnos llevar por la ola, sino que analizar lo que estamos haciendo. ¿Es así, doctor? Sí. Muy bien. Entonces, queda abierta la inscripción para que se inscriban, llenen el formulario, así como lo hicieron para esta reunión de hoy. Los invitamos para la siguiente ocasión, la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Doctor Llamas, nuevamente nuestro agradecimiento. Gracias por su ponencia, por sus ideas, por su tiempo, por su postura, por estar con nosotros y por recordarnos el estudio longitudinal de Oriente que sigue vigente. Sí, sigue, las Sí, investigaciones sí, continúan, están las sí, universidades sí. apoyándonos para continuar el estudio. Y bueno, aquí seguimos adelante en el INCA. Hasta para una próxima ocasión. Estamos para el jueves 13 a las 3 de la tarde. Hasta pronto y Bien. muchas gracias a todos por haberse conectado. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes.